Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Les comparto las diapositivas del, del 15 de marzo que no se pudo realizar porque hubo inconveniente con la plataforma Zoom. Entonces se la estoy haciendo aquí por YouTube. Espero que la puedan ver, analizar bien y saquen ustedes sus propias conclusiones sobre lo que vamos a estar acá. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto lo hacemos. ¿Ya? Bien, en la temática que vamos a desarrollar es diferencia de potencial eléctrico y capacitancia. Son los temas que tenemos ahí. Entonces, para comenzar con la diferencia de potencial, nos tenemos que hacer un repaso o recordar una temática de física mecánica que tiene que ver con la parte de trabajo y energía. Entonces, observemos acá. Lo que ustedes ven por aquí, por ejemplo, dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Esa voluntad que es la que yo quiero que ustedes tengan para, para desarrollar el programa, para que formulen inquietudes, para que puedan aprender. Sé que hemos tenido unas dificultades en esto, pero la, la, la virtualidad a veces nos obliga a tener este tipo de inconvenientes y pero se nos puede, después que seamos, tengamos voluntad para salir, para sacar el proyecto adelante, deben ustedes formular muchas preguntas de lo que ustedes no entiendan. Ya, si ustedes no preguntan es porque creo que la temática está clara. Esperemos a ver. Entonces, eh, como les dije, la revisión de lo que es trabajo y energía. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es una fuerza conservativa? El teorema de trabajo y energía, que es energía mecánica, principio de la conservación de la energía, y entramos a la diferencia de potencial eléctrico una vez tengamos claro esa temática. Vamos a recordar lo que es trabajo. Entonces, vamos a observar aquí. ¿Qué están observando ustedes ahí? Lo que observan ahí es montacarga. ¿Y qué tiene que ver el montacarga con la temática que yo voy a hacer? Porque es que, ¿quién es el que realiza el trabajo? ¿Es el montacargas sobre las cargas o es el chofer? En este caso es el montacarga, que es el que va a hacer el trabajo ¿sobre quién? Sobre esa carga que tiene ahí, que son las cajas que tiene. El chofer solamente lo que hace es manejar el equipo. Si ustedes observan ahí, ven un punto que está rojo ahí, significa que ahí donde voy a aplicar yo la fuerza que ustedes ven en esta. Por ejemplo, ahí que se aplica es el peso, ¿ya? El peso de, de la caja. Eso siempre va hacia abajo, porque significa que el peso de la caja más lo de la montacarga, ahí sería un peso neto, ¿no? Pero vamos a mirar qué peso neto aquí va a ser el peso de la caja. Hacia arriba, hacia arriba iría una fuerza que vamos a llamar la fuerza normal, ¿ya? Siempre la fuerza normal va a ser perpendicular, va a ser perpendicular a, ¿cómo es? Va a ser perpendicular, en este caso, a la fuerza aplicada, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Va a ser perpendicular a esto, perpendicular, ¿ya? Es lo que quiero decir. Forma un ángulo siempre de 90 grados, ojo con eso. Es la fuerza normal. Ahí tendríamos para hallar nosotros nuestros componentes en el eje de las X y en el eje de las Y, que es lo que tenemos ahí. Lo que tenemos, el desplazamiento, una vez que el montacarga
Una vez que monta carga, coge sube aquí, lo que hace es subir, ¿no? Montar, llevar acá, para buscar el nivel, este nivel que tenemos aquí, ¿no? Este nivel que tenemos aquí. El montacarga lo que hace es subir la carga. Y luego, una vez que lo suba, entonces lo que hace es empujar. Lo empuja, lo lleva hacia allá. ¿No? Es lo que tenemos ahí. Entonces observe que en el momento en que él está subiendo la carga, hay un desplazamiento que lo vamos a llamar delta de Y. O sea, un desplazamiento. Y ese desplazamiento va paralelo a la normal, a la fuerza normal. Observen. En ese momento significa que está haciendo trabajo. ¿Ya? Una vez, ¿por qué? Porque la fuerza aplicada, que es la fuerza que está ejerciendo el montacarga sobre la carga, va paralelo al desplazamiento donde yo estoy llevando la carga. Una vez que llega al nivel, el montacarga lo que hace es empujar la carga hacia acá. En este caso, lo que ustedes están viendo es el delta de Y ahí. ¿Qué significa ese delta el delta de X? Que va perpendicular, observenlo, va perpendicular aquí, va perpendicular al desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento va hacia allá, pero la fuerza aplicada va hacia abajo, que es la fuerza del peso. Entonces, ahí no se está realizando trabajo, ¿ya? Se realiza trabajo cuando la fuerza aplicada es paralelo al desplazamiento, ¿ya? Si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo es nulo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener ahí, esos dos conceptos que quiero que tengan claro. Diciendo lo que es trabajo, es que es fuerza por desplazamiento. Ya sabemos que, observen de que aquí tiene un puntico, lo que significa que es producto escalar, un puntico aquí, es un producto escalar. Entonces, eso sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Observe, ¿qué les decía yo ahorita ya? Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Qué pasa? Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, este ángulo que está aquí vale 90 grados. Y el coseno de 90 grados, eso es cero. Por lo tanto, no existe ningún trabajo, ¿ya? Para que pueda existir trabajo, este ángulo, esta fuerza tiene que ser necesariamente paralela o con un ángulo de inclinación menos de 90 grados. ¿Listo? Ese es lo que se llama fuerza por desplazamiento. Ahora, esa fuerza que está ahí es conservativa. Ojo con la palabra, conservativa. ¿Qué significa que la fuerza sea conservativa? Significa que independientemente de la trayectoria que yo coja, si yo voy a llevar la partícula desde el punto A, desde aquí, de este punto A, hasta este punto B, no importa la trayectoria que yo coja, puedo coger en línea recta o puedo coger esta trayectoria acá, esta trayectoria. Si la fuerza es conservativa, significa que siempre, independientemente de la trayectoria, el trabajo que va a hacer es el mismo. Ojo, grábense eso. Toda fuerza conservativa, los trabajos van a ser el mismo. ¿Es la fuerza de fricción conservativa? No, no es conservativa. ¿Ya? La fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa. Ahora, la energía mecánica, que es EM, que es lo que tenemos, va a ser igual a la energía cinética más una energía potencial. Entiéndase por energía potencial de dos formas. Una energía potencial gravitacional, que es la que todo cuerpo cae hacia el centro, o una energía potencial eléctrica, ¿cómo es? Elástica, que está formada por un resorte, un caucho o lo que tenemos ahí, ¿ya? La compresión. Esa suma de todo lo que me va a generar es una energía que se llama energía mecánica, esta energía mecánica. Es la suma de la energía cinética, que es K sub K, y la energía potencial. Bien,
La energía cinética está en función del cuadrado de la velocidad. Cada vez que un cuerpo tenga una velocidad, todo cuerpo que tenga velocidad tiene implícitamente una energía cinética. Y esa energía cinética es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad que lo divide entre dos. Ese se llama energía cinética. Ahora, la energía potencial gravitacional está en función es de la altura. Cada vez que ustedes suban a algo o tengan es energía potencial gravitacional, está en función de la altura. Ojo con esta parte. En seguridad social, ustedes saben que tienen un mínimo para que una persona tenga una altura determinada, ¿no? Ya, porque tiene una energía potencial ahí que es gravitacional. No todas las personas, porque hay una persona que le pueden dar mareo a las alturas o algo por el estilo, entonces hay que evitar. Una persona tiene riesgo profesional o una energía potencial gravitacional, pero con respecto a la altura. Cuando él sube, está, por ejemplo, que lo tengan ahí y él se subió en un asiento a hacer algo ahí, y si no tiene un curso de altura o algo por el estilo, la ARL pierde todo con la parte porque él no está para esa actividad o ningún patrón lo puede decir, súbete y pega esa parte ahí. No, porque eso es, eso es una altura, yo le tengo miedo a la altura o algo por el estilo. O si yo me caigo, ya le riesgo. Ahora, si usted me la autoriza, hágalo, pero si no, no. Entonces, eso es lo que se llama energía potencial gravitacional. Todo lo que tenga movimiento es energía cinética. Todo lo que tenga altura, energía potencial gravitacional. Y la energía elástica está en función de la constante de elasticidad que depende de los materiales y de la deformación que él tenga, ¿ya? En este caso de un resorte, de un caucho o algo por el estilo. Esa es una energía potencial eléctrica. En sí, la que siempre nos interesa es la energía potencial gravitacional para que ustedes vayan teniendo en cuenta esa definición. ¿Listo? Ahora, el principio, el teorema de trabajo-energía. ¿Qué es trabajo? Es la energía mecánica que ejerce un cuerpo. ¿Qué energía mecánica? Es el trabajo que desarrolla el cuerpo. O sea, trabajo y energía estamos hablando de lo mismo, ¿ya? De lo mismo. Eso se llama teorema de trabajo y energía. Quiere decir que el trabajo que se realiza antes debe ser igual al trabajo que se realiza después. Eso se llama principio de la conservación de la energía, que es lo que tenemos aquí. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿ya? Eso es trabajo, eso es energía, es lo que tienen ahí. Ese es el principio de la conservación. Ojo con ese teorema, el teorema de trabajo y el teorema y el principio de la conservación de la energía. Ahora, como trabajo es energía, a nosotros nos interesa es el trabajo que desarrolla, pero que se desarrolla aquí, que es una energía, y acuérdense que esta energía es potencial, que es la que nos vamos a mirar nosotros. Porque el trabajo es energía. Ojo con esa parte. Ahí encuentran ustedes un gráfico de una energía. En este caso, la energía es, la fuerza no es constante, como en este caso. Acá la fuerza es variable. Entonces, cuando sucede eso, el trabajo lo hacemos a través de una integral. Eso es lo bueno. Pero eso no nos vamos a entorpecer. Siempre vamos a considerar que es lo mismo. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, en caso de que en forma general por el coseno siempre del ángulo, ¿ya? Bien, ahora sí podemos entrar
a lo que es energía potencial y diferencia de potencial. Entonces, observen ahí, ya en el curso pasado encontramos las líneas de campo. Sabemos que las líneas de campo siempre salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Vamos a considerar que el campo que está ahí es un campo uniforme, constante, ¿ya? Se mantiene en un campo que es constante. Entonces, se va a necesitar llevar una partícula desde el punto que tenemos aquí, que es I, hasta el punto F. Si yo llevo la partícula en contra de la fuerza, entonces acuérdense que esta que está aquí, observen las flechitas hacia dónde van. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es, dónde está la carga positiva? ¿Ustedes qué dirán? Las cargas positivas tendrán en la cola donde sale la flecha. En este caso van a quedar es ahí. Ahora, como ustedes saben que esta carga que yo tengo aquí de carga puntual es positiva, y por el curso que nosotros hicimos la clase pasada, encontramos de que cargas iguales, ¿qué pasa? Las cargas iguales se repelen, ya, se repelen. Y cargas desiguales se atraen. En este caso, como las cargas son iguales, se repelen. Entonces, la fuerza que es aquí, que es la fuerza electrostática, va en la misma dirección en que va el campo eléctrico. Si esta carga puntual fuese positiva, entonces el cuerpo iría hacia allá. Ahora, lo que me interesa es el trabajo que voy a desarrollar, que voy a hacer sobre, que va a ser el campo eléctrico sobre la carga puntual. En este caso, observemos que va con una fuerza electrostática que tenemos acá, que esa fuerza electrostática, por definición de campo, sería el campo eléctrico por la carga que estoy en este caso que quiero mover. Aquí en la misma dirección, esto se va curvando debido a la fuerza. Lo ideal es que cogiera en esa dirección normal, pero no, debido al campo, ella se curva, ya, de lo que está produciendo como una fuerza que fuera variable, ya, una fuerza variable ahí, porque no es lo mismo. Y observamos de que el campo, va a disminuir, como en este caso. En un campo eléctrico se coloca una carga de prueba sobre el cual se ejerce una fuerza electrostática que es, si se aplica una fuerza externa que hace que sea esa carga en equilibrio, dicha fuerza debe ser total a la fuerza externa menos el signo negativo. Es importante, lo que significa que la fuerza va a oponerse a al campo eléctrico, ¿ya? El trabajo hecho por el agente externo para mover la carga de prueba de equilibrio desde A hasta B es, entonces de aquí, fuerza, eso es. Entonces, como tenemos la fuerza y la fuerza externa, acuérdense, la fuerza externa, ¿quién es? El campo, el campo eléctrico por la carga. Aquí te va a quedar que eso va a ser igual a quién, a la distancia, que eso va a ser el trabajo, ya, es trabajo. A esto que tenemos nosotros aquí, a la cantidad de trabajo que se desarrolla con respecto a la carga, es lo que nosotros vamos a llamar diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Ahora, como el trabajo es energía, nosotros podemos decir que la diferencia de potencial va a ser igual a la cantidad de energía que se desarrolla sobre una carga en un campo externo. ¿Listo? ¿Cuáles serían las unidades? Las unidades de voltio. Es voltio. ¿Por qué? Voltio es
fuerza, el trabajo se expresa al igual que la energía en Joule. Y Joule es Newton por metro. Y la carga se expresa en Coulomb, o sea, Joule sobre Coulomb, eso es lo que nos da es voltio. Voltio. O sea, la diferencia de potencial y el potencial, la unidad es voltio y el voltio es Newton por metro sobre Coulomb. Ahora, de esta ecuación, observe aquí que si yo separo o despejo esta masa y la pongo a dividir aquí en esto, pasa aquí a dividir, encontraré que voltio sobre metro, eso es Newton sobre Coulomb. Y Newton sobre Coulomb, ¿qué es? Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad de campo eléctrico. Campo eléctrico. O sea que voltio sobre metro, eso es campo eléctrico. Diferencia potencial en un campo eléctrico uniforme. Veamos. Vamos a hacer un comparativo entre el campo eléctrico gravitacional que está a la derecha, que en este caso está conformado por la línea de campo, las moraditas que tenemos aquí. Y ya sabemos de que ese potencial, energía potencial, es gravitacional, ¿ya? Porque es la gravedad. Y eso está en función de la altura. Entonces observemos ahí. Y acá a la izquierda tenemos el campo eléctrico, en este caso, que sería en función de la fuerza electrostática, que es lo que tenemos. De este lado es macro, porque lo observamos, y de este lado es micro. Observemos que las líneas de campo salen de aquí, de la carga positiva, hacia la carga negativa, allá, hacia la carga negativa. Entonces, lo que quiero que entendamos es esta parte aquí. Observe la altura donde está la carga A. Tiene una altura, la vamos a llamar H primada, como sea. Y B, tenemos una altura que sería H. Entonces, la diferencia de potencial, perdón, la diferencia de altura entre A y B sería en la final, que sería B, menos la inicial, que sería A, porque parte de aquí para acá. Esta sería la inicial y esta sería la final. Si yo hago eso matemáticamente, encuentro eso. Supongamos que partió de una altura, ¿de qué? De 3, de aquí, de B, y hasta A, como va a ser de aquí hacia acá, la que es la final menos la inicial. ¿Cuál es la final? Es 3, ya. Y la inicial es 8, porque esa es la diferencia, es final menos inicial. La inicial observe que la magnitud es más grande, es 8, eso te va a dar menos 5, lo que significa que es negativo, que eso está cayendo. Pero eso desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico tenemos una línea de campo. ¿Qué observamos aquí? Que el potencial en el punto A con respecto al potencial en el punto B va a ser menor, ¿ya? Va a ser menor. O sea, ¿qué significa eso? Que el potencial va disminuyendo a medida que el campo se va alejando. Se va alejando. A medida que el campo se va alejando, el potencial va disminuyendo. Entonces ahí tenemos la diferencia potencial entre el punto A y B en función del campo eléctrico, que sería el negativo por el campo por la distancia que lo separa, ¿ya? Y ese signo negativo lo que indica que el potencial eléctrico en el punto B es inferior al punto A, es decir, que el potencial en B es menor que A, lo que le decía ahorita, que el potencial disminuye en la misma dirección en que va el campo. A medida que el campo se va alejando, el potencial va disminuyendo.
Entonces, ahí tenemos de que la diferencia potencial, que es la energía potencial sobre la carga va a ser igual a menos E por el campo, ya en función del campo. Bien, ya entienden por qué el signo es negativo. Lo que significa que el signo es negativo es porque disminuye, el potencial disminuye en la misma dirección en que aumenta el campo. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué pasaría ahí? Entonces me puedo volver. Ya sabemos que son perpendiculares, salen y radian hacia afuera y tenemos la superficie equipotencial. Entonces la pregunta mía es, ahora, ¿qué pasa con el potencial en este punto? Ah, profe, pero siempre lo va a coger perpendicular al eje, ¿no? Aquí sería en este punto. ¿Qué pasó con el potencial en ese punto? ¿Será el mismo o será diferente? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el potencial en este punto? ¿Ya? Acuérdese que siempre va a ser tangente, ¿no? Al campo, aquí va el campo para allá. ¿Qué pasa el potencial en este punto? ¿Es el mismo? Bueno, ¿por qué? Si no es el mismo, ¿por qué? Y si es el mismo, ¿por qué lo creen ustedes ahí? Bien, ahora sí. Vamos a obtener el potencial eléctrico y energía potencial a causa de una carga puntual. Veamos, una carga puntual. Ahí tenemos una carga puntual positiva. Ya sabemos que la carga puntual positiva irradia en líneas de campo es hacia afuera. ¿Ya? Entonces, yo voy a considerar desde una distancia, desde A hasta B. Como pueden observarse, es un campo variable. Entonces, la distancia aquí, observe que la distancia de A es menor que la distancia de B. Si esta distancia de A es menor que la de B, ¿cómo es el potencial en A y cómo es el potencial en B? Veamos qué pasa con eso. Ahí tenemos que la diferencia potencial en función del campo eléctrico es menos E por D. Pero este E por D, observe que en la misma dirección en que va en la fuerza electrostática, ahí va el campo eléctrico. En este caso, si esta carga es positiva, va a irradiar hacia allá. Ahí mismo va el campo eléctrico, a esa misma dirección. Ahora, lo que observan aquí, que lo que está variando es la distancia de R, ¿ya? Entonces tenemos que hacer es que un DS, este DS es esto, si yo tengo la carga en este punto o en este punto, observe, hacia allá como la carga estas son positivas y aquí voy a colocar como fuese una carga de prueba, entonces ella se va a repelar en esa misma dirección que va ahí, va el campo eléctrico. Entonces este punto que tengo aquí lo voy a llamar el diferencial de R. ¿Por qué el diferencial de R? Porque lo que está variando es la distancia. Y este va a ser un DS que es perpendicular al desplazamiento. Siempre va a ir perpendicular al desplazamiento. Acuérdese que para que va perpendicular al desplazamiento, pero ¿de quién? En este caso, del vector R. Pero va paralelo a la fuerza electrostática o al campo eléctrico, que es lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si eso es así, encontramos que el de ese que está aquí no es más que el de R, porque aquí el coseno sería ¿quién? Aquí el coseno de este ángulo sería de S va a ser igual a de R por de teta. Entonces aquí sería, este ángulo sería de 0 grados, coseno de 0 grados. Y ese coseno de 0 grados es 1, pues. Entonces tendríamos que ese de R es igual al de S. Ese nos sirve para resolver la integral, nada más. Pero yo sé que ustedes no van a trabajar con la integral. Entonces coseno de teta es igual a dr por ds.
Y ahí encontramos como el campo es creado por una carga puntual y el campo creado por una carga puntual es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre R cuadrado, ya, la distancia del cuadrado que lo separa. Entonces, esto no es. Al sustituir todo en la integral, le queda la ecuación esta que es la amarilla, que es la que me interesa. No me interesa porque yo no sé cómo están ustedes en un curso de ecuaciones. Me interesa la parte de resolver la integral, sino de que conozcan esto. Ahora, ¿qué pasa si esta carga, esta, se va alejando, llegan hasta el infinito? Si esto llega al infinito, si A llega al infinito o R llega al infinito, vamos a poner que R se tiende al infinito. Si R tiende al infinito, se va alejando cada día, se va alejando. Entonces yo ahorita le decía, es que el potencial eléctrico disminuye en la dirección en que se va alejando el campo. Aquí, ¿qué pasa? El campo cada día se va alejando más, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Entonces, cuando se aleja hasta el infinito, esto tiende a cero. Si esto es cero, entonces te quedaría 1 sobre RA. Y eso es lo que se llama potencial eléctrico para una carga puntual. Observe, si la distancia aumenta, el potencial disminuye. ¿Y qué le decía ahorita en la superficie equipotenciales? Se iba aumentando la distancia. Si la distancia va aumentando, ¿qué pasa con el potencial? Disminuye, ¿ya? Disminuye la dirección en el que el campo eléctrico también. Observe que para el campo eléctrico, aquí en el campo eléctrico, observen de que eso también va a disminuir el campo. Y es ahí, donde va aumentando el campo, donde se va alejando el campo, el potencial disminuye. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el campo eléctrico creado por una carga puntual y el potencial eléctrico creado puntual es que el campo está al cuadrado de la distancia y él está lineal, sencillo, ¿ya? Esa es una de las diferencias. Matemáticamente, ¿no? Obtención del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Ahora, si yo conozco el campo, puedo calcular el potencial, o viceversa. Si yo conozco el potencial, puedo calcular el campo. En este caso, me dice que voy a obtener el campo eléctrico a partir del potencial. Quiere decir que conozco el potencial eléctrico. Si yo conozco el potencial, yo puedo despejar la ecuación y puedo calcular el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces observemos. Una carga puntual y vamos a generar una superficie equipotencial en eso. Entonces voy a colocar esa carga puntual en el campo eléctrico uniforme, una superficie equipotencial que tenemos ahí, y voy a llevarla, las partículas desde A hasta el punto B. Ya sabemos que es una fuerza conservativa y que el trabajo está dado por fuerza conservativa y que las fuerzas conservativas son independientemente de la trayectoria que él coja. Entonces, ahí estaría, si yo conozco el potencial, solamente me tocaría es derivar, ¿ya? Derivar al potencial para calcular el campo. Ahí sería la derivada. Derivada del potencial con respecto a la posición X, derivada del potencial con respecto a la posición R, ya todo la que tenemos ahí es lo mismo. Esto es lo mismo, lo único que está en diferentes contextos. Esto sería lineal, este sería radial para toda parte de y este es un derivadas parciales, pero ya eso en el curso no creo y no sé cómo están ustedes en eso de derivadas. Ignoro esa parte. Entonces, lo que me interesa es que quiero que entiendan es que si ustedes tienen el potencial y lo dividen con respecto a la distancia, calculan el campo, ¿ya? O si tienen el campo y lo multiplican por la distancia, calculan el potencial. Eso es lo único. Bien, entramos a lo que es capacitores. Los capacitores
a diferencia de la resistencia, son dispositivos que sirven para acumular carga. ¿Ya? Sirve para acumular carga. La resistencia, ¿qué hace la resistencia? Lo que hacen es regular el amperaje, ¿ya? La corriente. Regulan la corriente. Esto es lo que hacen acumular carga, pero no tiene nada que acumular la parte de la corriente. Eso lo vamos a ver. Entonces, observemos, hay diferentes tipos de capacitores, de los más antiguos, los más... Este capacitor que tenemos aquí, este es el capacitor, vamos a ponerlo con amarillo, para que vea mejor. Este capacitor de los más antiguos, ustedes tenían unas areticas que iban metiéndose así, esas son los que utilizaban los televisores que tenían sus abuelos, me imagino, porque ustedes no creo que conozcan ya eso, tienen los televisores y tal, eso era uno que los sintonizaban los canales con una perilla, ya iban con, esto es un capacitor. Estos serían los capacitores que utilizan aire, los enfriadores o algo por el estilo, lo mismo que son estos capacitores. Y hoy en día estamos por si ustedes observan este capacitor y observan este pequeñito, pueden ocurrir de que este capacitor que es pequeño aquí sea mayor que este capacitor. No tiene nada que ver con la figura geométrica, ¿ya? Pues ya la tecnología lo ha llevado a algo más pequeño, pero con mayor. Estos se llaman, son los capacitores, los diferentes tipos de capacitores, porque ustedes tengan conocimiento, ¿ya? Entonces, veamos qué es un capacitor. Vamos a considerar dos placas paralelas conectadas a una batería, ¿ya? Vamos a conectarla acá. Esta está conectada en el borde positivo y esta está en el borde ¿qué? Y esta está conectada en el borde negativo. ¿Listo? Esas serían las dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si yo tengo un switch, lo que hago es cerrar el switch. Cuando se cierra el switch, lo que pasa, comienza a circular carga de la carga positiva, porque acuérdense que la línea de campo irradia de la positiva hacia la negativa, y comienzan a cargar las placas del capacitor, que están separadas a una distancia. Esta distancia que hay aquí y allá, esa es la distancia D, ¿ya? Entonces comienza a cargarse la placa positiva. Al cargarse la placa positiva, ya comienzan a irradiar líneas de campo de la carga positiva hacia la carga negativa, ¿ya? Líneas de campo. Y ese campo que se genera ahí es un campo uniforme. Acuérdense que la diferencia potencial que existe entre los dos bordes de la batería es la misma diferencia potencial que existe entre las dos placas, ¿ya? Las placas. Entonces, comienza ya a circular ahí y físicamente el capacitor es un dispositivo formado por dos placas metálicas conductoras separadas por un aislante llamado dieléctrico. Aquí en este caso el dieléctrico es el aire, pero no, ahorita lo vamos a profundizar más. Es aire, que tiene que ver con esa parte. Ahora, para la definición de capacitores, yo no puedo decir que la diferencia de carga entre esta carga y esta carga es cero. No, esta carga, supongamos que cogió 5 microcoulomb. Al pasar cargas de esta hacia acá, llegan a equilibrio electrostático. ¿Qué significa que estén en equilibrio electrostático? Que tienen la misma carga. Entonces los capacitores se van a definir es sobre una placa, no sobre las dos placas, por la diferencia potencial.
Observemos. Ahí tenemos el dieléctrico, este dieléctrico que tenemos acá, que es el aire entre las dos placas, la diferencia potencial, Q1, Q2, que serían las cargas. Entonces, ¿qué pasa con la capacitancia? La carga que adquiere esta placa o esta placa es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Me hago explicar. La carga que adquiere esta placa o esta placa es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Qué significa? Que si yo aumento el potencial, aumenta la carga. Si yo disminuyo el potencial, disminuye la carga. Entonces, a eso que está, que es directamente proporcional, es lo que nosotros vamos a llamar constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad no es más que C, que es la capacitancia. Entonces ya yo puedo definir la capacitancia en un punto, o sea, sobre una de las placas, como la carga que se acumula a través de la diferencia de potencial. Entonces puedo decir que la capacitancia es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces, retornemos. ¿Qué pasa si, qué pasa con el potencial cuando se está alejando del campo eléctrico, se va alejando del campo eléctrico? ¿Y qué pasaría a un capacitor bajo esas circunstancias? ¿Cuál sería? Que esté aislado en un determinado tiempo. Ya sabemos que aislado es que no esté suministrándole carga continua ahí. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a mirar ese tipo de preguntas. Ahora, las cargas se expresan en Coulomb y la diferencia de potencial en voltio. O sea, Coulomb sobre voltio significa una nueva unidad que se llama faradio. Faradio. Cálculo de la capacitancia de una esfera con cargas aisladas. De una esfera con cargas aisladas. Bien, ya sabemos que aislado significa que no está en contacto con nada. En este caso no hay una diferencia de potencial que se le esté suministrando. Si yo tengo aquí la carga, está cargada la esfera, coge aquí la esfera, se hace como una carga puntual, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la línea este tiene un radio A y este tiene un radio B, a medida que me voy alejando, ¿qué pasa con el potencial? Se va a disminuyendo. Entonces, pero me interesa el potencial, la diferencia de potencial que existe entre estas dos placas aquí en el interior de esto. Bien, observemos. Para una esfera, la diferencia de potencial ya la calculamos ahorita para la parte esférica, que es una carga puntual, porque esto tiene un comportamiento de una carga puntual. Ya yo le dije que si se alejaba esto, tiende a cero y pertenecía al potencial en un punto determinado. Pero aquí me están hablando de diferencia potencial, entonces sería esta parte que tenemos acá. Si esto se va alejando, esto tendría a cero, por ejemplo. Listo. Entonces, al sustituirlo, obtengo lo siguiente. Como la diferencia potencial, si esto se aleja, esto tiende a cero. Aquí te quedaría, y esto corresponde al potencial en el punto B. ¿Ya? En el punto B. Y ese potencial en el punto B
que corresponde a una carga, el potencial creado por una carga puntual, en este caso sería la distancia, el radio, que sería la distancia desde aquí hasta acá. Porque este tiende a 0. Entonces sería este aquí, el potencial que está en la parte verde. Entonces observa, la carga aquí se cancela con esta y se cancela con esta. Esta A pasa por el método de la oreja aquí a multiplicar, y la constante es la constante de Coulomb. En notación científica, gaussiana, la constante de Coulomb es 1 sobre 4 pi épsilon, donde épsilon es la permitividad en el espacio vacío. Vuelve y se coloca el método de la oreja, pasa esto de aquí hacia arriba. Entonces te quedaría es 4 pi épsilon por A. Quiere decir que la capacitancia de una esfera, para cualquier capacitor esférico, va a depender del radio, depende del radio. ¿Ya? ¿Qué significa? Si yo aumento el radio, aumenta la capacitancia. Bueno, si yo aumenté la capacitancia, y por definición de capacitancia es la carga acumulada sobre la diferencia potencial, si la capacitancia se aumentó ahí, ¿qué pasó con la carga? Buena pregunta. ¿Y qué pasa con la diferencia potencial? Ajá, bueno, ahí vamos. Esas preguntitas sería buena reflexionarlas. Ahora para placas paralelas. Observemos aquí para placas paralelas. Ahí tenemos un capacitor de placas paralelas. Es que era en equilibrio electrostático, porque esta sería la carga positiva y esta sería la negativa. Entonces las líneas de campo, profe, porque usted sabe, porque las líneas de campo salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Están separadas por una distancia de las placas, lo que genera en el interior un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Un campo eléctrico uniforme. Entonces, por definición de potencial y de capacitancia, entonces tenemos de que por la definición de capacitancia acá, la capacitancia, acuérdense que no se toma sobre las dos placas, sino sobre una sola placa, ya sea la positiva o negativa, no interesa, porque tiene la misma carga, tanto la positiva como la negativa tienen la misma carga. Entonces yo lo cojo sobre uno, listo. Entonces cogí aquí, que es la carga sobre la diferencia potencial que existe entre ellos dos. Pero la diferencia potencial está en función del campo eléctrico y de la distancia que los separa. ¿Qué pasa si yo aumento la distancia entre las placas? Si yo aumento la distancia entre las placas, la diferencia potencial aumenta. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico? Disminuye. ¿Ya? La diferencia potencial aumenta si yo aumento las diferencias. ¿Ya? Pero el campo eléctrico va a disminuir. Ya sabemos que como el campo eléctrico es creado por una carga puntual, entonces eso va a ser igual, ojo con esto, al diferencial de área, que sería esto que está aquí, es lo que se llama ley de Gauss, pero no hay necesidad entonces de que ustedes la vean, sino que este campo quedaría en función de la conductividad y de la permitividad en el espacio vacío, ¿ya? De la conductividad acuérdense que cuando hablamos de la ley de Ohm, esta conductividad era el inverso de la resistividad, del Rho. Entonces, ojo con esto aquí te quedaría que ya al representar esto que está aquí en esta ecuación, te quedaría que, míralo aquí, tenemos la diferencia, pero la diferencia potencial es el campo por la distancia, pero el campo ¿qué?
la carga por la permitividad por el área por D, porque yo la representé aquí en esto, ¿ya? Entonces, se aplica el método de la oreja aquí, se cancela, estas dos se cancelarían. Este pasaría para acá, que sería la permitividad por el área sobre la distancia. ¿Qué significa? Que para un capacitor de placas paralelas, eso va a depender del área y de la distancia. Si el área la mantengo constante y la distancia la aumento, mi capacitancia disminuye. Si el área la mantengo constante y en la distancia la disminuyo, mi capacitancia aumenta. Ahora lo contrario, si la distancia la mantengo constante, ¿qué pasa? Si aumento el área, aumenta mi capacitancia. Si disminuyo el área, disminuye mi capacitancia. Ojo con esa parte que tenemos. Entonces, para placas paralelas, la capacitancia es igual a la permitividad por el área y por la distancia. ¿De qué depende la capacitancia en placas paralelas? De dos, del área y de la distancia. ¿Y de qué depende la capacitancia en la parte esférica? Depende del radio, ¿ya? Del radio. Entonces ya tenemos esas dos que tenemos aquí, miren. La capacitancia para placas para parte esférica, por una esfera, va a depender del área. Pero para placas paralelas va a depender del área y de la distancia. Aquí va a depender del radio nada más. Depende del radio. ¿Ya? Eso va a depender del radio. Para una esfera y para placas paralelas. Pero solamente están esos capacitores, ¿no? Está el cíclico, es lo que tenemos ahí. Entonces, eso va a depender de los radios, radio externo y el radio interno, de una parte logarítmica. Bien, ahí está el desarrollo matemático, pero lo que quiero es que para cilindros se aprenda que es esta, para una esfera es 4pi, 4pi por epsilon por el radio, y para placas paralelas la permitividad por el área sobre la distancia. Esas son las tres tipos de capacitores que van manejados en esta parte. Símbolos de los capacitores. Los símbolos, recuerden aquí los capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos. Entonces observen de que cuál es el positivo y cuál es el negativo ahí, para la parte, en este caso, positivo y negativo, ya lo que tienen acá. Es importante conocer, pero cuando se está trabajando con los capacitores, si usted invierte esto, puede ocurrir de que el abanico gire en sentido contrario, ¿ya? Usted comienza a girar a los sentidos contrarios. Acuérdense que estos capacitores lo que sirven es para acumular carga. Eso es lo que da el impulso para que desarrollen un trabajo. Los símbolos, estos símbolos que están aquí, grilla, el negativo, positivo, ya lo que es o este. Yo siempre trabajo con esta simbología. Esta es la simbología que me encanta más trabajar. Para capacitores paralelos igual. Este símbolo para la batería, un palito más largo que va a ser positivo y el más cortico que es el negativo. Y el símbolo de un switch que es abierto. Combinaciones de los capacitores. ¿Qué pasa con la combinación? Al igual que la resistencia, los capacitores se combinan en dos formas, en paralelo y en serie. Entonces veamos una combinación de capacitores en paralelo. Ahí tenemos ahí los capacitores en paralelo. ¿Qué pasaría cuando yo cierre el switch? Va a correr la carga por aquí, circulará la carga aquí, y aquí en este punto se ramificará la corriente, que es la que me lleva la carga. Entonces observemos qué pasa ahí. Ahí quedaría así, ¿verdad? Se cierra el switch y comienza a circular la corriente.
aquí en este punto que está en rojo, que está a la izquierda, ahí la corriente que llega ahí, que es la que me lleva a la carga, se ramifica en dos, y que esta que va para la, y en esta que tenemos aquí. O sea, si yo voy ahorita a entrar con Kirchhoff, encontraría que la corriente que entra va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿ya? Que salen. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes en cuenta ahí. Acuérdate que aquí llega en el punto negro, a esto se le va a llamar nodos, ¿ya? Y vuelve, lo mismo que entró aquí y va por aquí, pasa por cada una de las placas, llega aquí, va a ser lo mismo que está aquí, la diferencia potencial. O sea, ¿qué pasa ahí? Que la diferencia de potencial, en este caso la carga va a variar, pero la diferencia potencial se va a mantener constante. Este es un esquema del mismo que está ahí, pero con la simbología que vamos a utilizar. En vez de la FEN, vamos a colocar la diferencia potencial. Esto va a ser el positivo que está aquí y este va a ser el negativo. Y aquí vamos a encontrar la diferencia de potencial en cada uno de ellos. ¿Qué pasó con las cargas? Los capacitores. Entonces, la definición de capacitancia es que la carga es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la diferencia de potencial. En los capacitores, en paralelo, yo le dije que el potencial que hay en este punto va a ser el mismo potencial que hay aquí. Entre estos dos, la diferencia de potencial. Este mismo diferencia de potencial, si lo coloco aquí, va a ser el mismo que lo coloca acá. La diferencia de potencial va a ser la misma. Entonces, como ustedes observan, la carga se mantiene constante, pero la diferencia potencial es la que, perdón, la diferencia potencial se mantiene constante, entonces lo que debe variar para poder aumentar el capacitor es la carga. Entonces la carga en cada uno de ellos va a variar. ¿Y por qué va a variar? Porque el campo va a disminuir. ¿Por qué el campo va a disminuir? Porque no está en función de la corriente que fluye ahí. Perdón, de la conductividad de lo que ustedes tienen ahí. Entonces observen en esa parte lo que tenemos. La carga neta sería la sumatoria de la carga que me suministra la batería. Entonces, al aplicar eso y despejar, encuentro que en las combinaciones de capacitores en paralelo va a ser igual a la suma de los capacitores va a ser igual a la suma de todos los capacitores que actúan. En este caso está actuando dos, sería la sumatoria del capacitor 1 más el capacitor 2. En conclusión, podemos decir que en una combinación de capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es mayor que cualquiera de los capacitores que actúan. ¿Qué podemos analizar ahí? Que una combinación de capacitores en paralelo es el proceso inverso a una resistencia en serie. La ecuación matemática va a ser la misma, en serie y en paralelo. ¿Listo? Ahora veamos las combinaciones en serie. Al igual, aquí la carga es la que ya varió el potencial. Ahora lo que se va a variar es la carga y el potencial se va a mantener constante. Ahí, ¿ya? La diferencia potencial se va a hacer la misma en el punto 1, punto 2, la diferencia potencial es la misma. Pero ya aquí sí va a variar es la carga. La carga es la que varía aquí en serie. Encontramos que la carga se mantiene constante y la diferencia potencial va a ser la suma de la diferencia de potencial. Entonces, al aplicar todo eso, me quedaría
por definición de capacitancia, que sería carga neta sobre capacitancia, te quedaría neta, ¿no? ¿Qué será eso? La diferencia potencial. Despejándola de la ecuación. ¿De qué ecuación? De esta ecuación. Si yo despejo de aquí, te quedaría diferencia potencial es igual a quién, a la carga, que es lo que tenemos ahí, sobre mi capacitancia. ¿Y qué se mantiene aquí? Capacitancia neta. ¿Y qué se mantiene aquí? Constante. Es la carga. En serie la carga. ¿Y qué varía? El potencial, la diferencia potencial. O el potencial. Si despejo, encuentro la ecuación. Ahora, como la carga se mantiene constante, se elimina y encontraríamos es 1 sobre C sub n, que es la capacitancia equivalente igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 y así sucesivamente. En conclusión, podemos decir que en una combinación de capacitores en serie, la capacitancia equivalente siempre va a ser menor que la menor de los capacitores que actúan. Siempre va a ser menor. Otra conclusión que podemos decir es que en una combinación de capacitores en serie corresponde a la ecuación matemática de una combinación de resistencia en paralelo, ¿ya? Pues lo contrario, lo inverso. Veamos un ejercicio de aplicación. Dice que determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. ¿Entre qué punto? Entre este punto y entre este punto B. Cuando tengan este circuito, esta forma de circuito, esto va a ser siempre positivo y este va a ser el negativo, ¿ya? Entonces, te están diciendo que utilice los valores que la C sub 1, o sea, este y este, tienen de 5 microfaradios. Ya se acuerdan de que la unidad de capacitancia es el faradio, ¿ya? Pero que también, al igual que la resistencia, y esas partes son muy grandes, entonces se da en micro. Entonces sería microfaradio, que es 10 a la menos 6, o picofaradio, 10 a la menos 2 y así sucesivamente. C sub 1 es igual, son igual, y C sub 2 también dicen que son iguales. C sub 3 es de 2 microfaradios, que es lo que está aquí. Entonces, hagamos un esquema de lo que está ahí. Encontramos en ese punto un nodo, baja la corriente. ¿Qué pasa con la corriente ahí? Se ramifica, y se ramifican las cargas. Una para allá, que es la que va en verde, y otra para acá, la que va en azul, para hacer ya, la sumatoria de ella que esté ahí. Y la otra pasaría hacia C sub 3. Saldrán en el otro punto. Entonces, ahí quedaría que la capacitancia C sub 1 y C sub 2 estarían conectadas en serie, al igual que C sub 1 y C sub 2 de la izquierda. Ahí estarían en serie. ¿Por qué están en serie? Porque es la misma, ¿ya? Y luego me quedaría una capacitancia equivalente en serie 1 de este lado, aquí, aquí y aquí. Y una capacitancia en serie C sub 2 quedaría aquí y aquí. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Ahí las tres quedaron ahora en serie. ¿Y cómo sé que quedaron en serie? Perdón, quedaron en paralelo a eso. ¿Y cómo sé que quedaron en paralelo? Porque al entrar la corriente ahora se ramifica. Ahí estarían en paralelo.
Esos tres quedaron ahora en paralelo. Quedaría estas tres, como quedaron, vamos a utilizarlas en paralelo, 1. Y estas dos también están en serie, están en paralelo 2. Ahora, estos dos quedaron en serie, que es la serie equivalente. Eso es lo que se va haciendo ahí. A tres quedaron en paralelo. Esto lo llamamos capacitor paralelo 1. Y esto aquí lo llamamos capacitor paralelo 2. Entonces ahí quedaría en la capacitancia equivalente. Veámoslo matemáticamente. Aquí en esto que revisen estas ecuaciones ya. Una vez que ya ustedes armen los circuitos allá, como lo armé yo allá, pueden sacar y utilizar las ecuaciones. Quienes están en paralelo, quienes están en este caso el valor C1, que están en serie. Voy a hallar la serie 1, voy a hallar el valor de la serie 1. ¿Cuánto valor me da? Entonces ahí lo estoy calculando. Observe aquí que la serie 1 sobre la serie 1 es igual a 3 quintos. Para yo hallar la serie, invierto ahora la ecuación. El 3 pasa al 10 y el 10 al 3 y despejo hacia eso 1, que es lo que voy a hacer. Ahí está. Y me da que esa capacitancia es de 3.33 por 10 a la menos 6 faradio, ¿ya? Faradio. Porque aquí dice microfaradio. Y micro es 10 a la menos 6. Y eso, como los capacitores son iguales a la serie 2, eso es igual a la serie 2 también. Entonces no tiene problema ahí. Y después te quedan en paralelo. En paralelo se suman, como son iguales, y te dio 3.33, entonces serían 3.6 microfaradios, 3.6 microfaradios. Y por último, hayas la equivalente entre esos dos, quedarían ¿qué? En serie. Entonces, al tenerlo en serie, ya la equivalencia. Entonces, con eso pueden tenerla ahí. Ahora, revisen el ejercicio que está. Y ahora lo que es la energía almacenada en un capacitor. Veamos la energía que se almacena. ¿Qué almacenan los capacitores? Son energía. ¿Almacenan corriente? No. Energía. Entonces vamos a considerar un capacitor de placas paralelas conectadas a una batería. Cuando el switch está abierto, cuando se cierra el switch, comienza a circular cargas y encontramos que se forma y una diferencia de potencial entre ellos y creamos un campo uniforme entre las placas, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Ahora, desarrollando la integral de eso. Bueno, entonces ahora vamos a lo que es capacitores con un dieléctrico, material dieléctrico. Observemos aquí un capacitor está cargado, un capacitor de placas paralelas, como ustedes pueden observar en el multímetro, dice que tiene 2 voltios, 2 voltios. Oh, no voy a decir que son 2000, son 2 voltios, pues este es un punto, 2 voltios que tiene ahí, es la diferencia potencial que tienen los capacitores.
perdón, el capacitor de placas paralelas, no el capacitor. Entonces, observemos qué pasa si se le introduce un dieléctrico. Yo voy a introducir un dieléctrico. Observe. ¿Qué pasó con el potencial ahora en el multímetro? Como pueden observar ustedes, disminuyó el capacitor. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué disminuye el capacitor ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué disminuye? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Vamos a ver por qué disminuye el capacitor ahí. Entonces, lo que ocurre es que desde el punto de vista atómico lo que va a haber ahí, el campo eléctrico entre las placas es uniforme, ya lo habíamos visto que era uniforme. ¿Entiende ya? Entonces habrá, y que está en equilibrio electrostático, significa que la placa, cada una de las placas tiene la misma carga, cada una tiene la misma carga, o sea, están saliendo el mismo número de campos. ¿Qué ocurre? Que cuando se le introduce el capacitor, se alinea, eso se llama, desde el punto de vista atómico, en la parte de, hay ¿cómo es que la parte de, para explicarlo desde el punto de vista cuántico, hay una alineación entre las placas, o sea, hay cargas iguales, se repelen cargas desiguales hacia atrás, entonces se invierten las polaridades en esa parte. Y ya habrá líneas de campo que son obstruidas por esa alineación y otras que sí van a pasar. O sea, si yo tenía las líneas así, va a ocurrir de que estas dos líneas ya no estén, ¿ya? Entonces quedarían así las líneas. Entonces, esta disminución que está aquí lo que está haciendo es que hay una separación entre las líneas de campo, y al hacer la separación entre las líneas de campo, ya acuérdense que el campo disminuye a medida que porque está en función de la distancia, va disminuyendo. Ese campo disminuye en un factor K, esa letra que observamos aquí, que es kappa, esta letra aquí, kappa, se lee kappa, es una letra K, no voy a confundirla con la constante de Coulomb. Esa es la constante dieléctrica. Y esa constante dieléctrica depende de cada uno de los materiales que están actuando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el campo. Si disminuye el campo, disminuye el potencial en el mismo factor. Entonces, veamos por la definición de capacitores, que es la carga sobre la diferencia de potencial. Observamos que el potencial disminuye en función del campo eléctrico en ese factor. ¿Ya? Capa, ese factor, ¿ya? Entonces, el potencial inicial cae un factor de B, que es un factor de... Y cae porque el campo cae. Entonces ahí tenemos la separación de la diferencia potencial en ese factor kappa, que es lo que cae, la sustituimos y encontramos que la capacitancia se incrementa, la capacitancia, sí, con un dieléctrico se incrementa el mismo factor de la constante dieléctrica, ¿ya? Que sería K. O sea, en la capacitancia final aumenta un factor K por su, o sea, un factor que depende del material que se le incluya al capacitor como dieléctrico. Entonces, observemos aquí arriba. El capacitor que tenemos ahí de placas paralelas, ese sí es dieléctrico. Si yo le introduzco un dieléctrico, entonces se quedaría un factor kappa, que es la constante dieléctrica. Este es el capacitor de una esfera sin dieléctrico. Si yo le coloco el dieléctrico, se incrementa el factor K. Y así sucesivamente. Ahí le comparto una tabla
de constantes dieléctricas ya calculadas, y observarán ustedes que al colocarle un dieléctrico de eso se va a aumentar en ese factor de la constante dieléctrica. Ahora observemos un ejemplo donde se aplica un capacitor, pero se introduce no todas las partes, un capacitor de placa paralela, pero se introduce es la mitad del dieléctrico, la otra mitad del dieléctrico quedaría libre. Entonces lo que vamos a hacer ahí, darle solución, es hacer un esquema que nos represente eso para ver dónde está conectado, si está conectado en serie, si está conectado en paralelo, o si está conectado, o si es un solo capacitor. Observemos, ahí está el dieléctrico, se introduce ahí, quedó la mitad, y vamos a mirar, el esquema nos quedaría así. Ahí quedaría conectado el capacitor en paralelo. Del lado izquierdo está el capacitor con dieléctrico aquí. Capacitor 1 con dieléctrico, que sería esta parte que está aquí. Y el capacitor 2, que es este, estaría sin dieléctrico. Observe que aquí en el interior no hay nada, no tiene nada. Acá tiene el dieléctrico, que es verde. Aquí sin dieléctrico, que sería el aire. Entonces, esta conexión que está aquí, como la corriente entra por aquí, las cargas se van a ramificar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que quedaría un capacitor conectado en paralelo, ¿ya? Entonces, veamos la solución de eso. Ese es el capacitor con dieléctrico y el capacitor sin dieléctrico. Estarían en paralelo, quedaría la sumatoria, sería la sumatoria de los capacitores raros. Entonces ahí tendríamos el único con el dieléctrico, que es C1, y el otro sin dieléctrico, que es C2. Al sumarlo, nos quedaría que el capacitor equivalente va a ser mayor que cualquiera de los capacitores en un factor K+1. K+1. Veamos otro ejemplo. Ahí nada más sustituyen ustedes valores, reemplazan valores y le dan el valor de la capacitancia. Le piden la fuerza y le piden la energía. Entonces, ahí tienen las ecuaciones, ya teniendo el capacitor equivalente, que es de 60 microfaradios, lo sustituyen aquí en la energía, piden aquí en la energía, calculan la energía y ya les da el valor aquí que lo desarrolla. Y después, como una fuerza electrostática, quedaría en función de la carga, que ya la tienen ustedes, por el campo eléctrico también se va haciendo. Tiene la diferencia potencial, tiene el capacitor, tiene todo. Ahí se puede resolver esa parte tan facilita. Ahora este capacitor, yo les coloqué, por ejemplo, en este caso, yo le puse otro, pero aquí tiene un dieléctrico y esto le puse 3 partes. Pero aquí, analicen estos ejercicios, analicen los ejercicios y ahí están estas preguntas que tienen ustedes. Espero, por ejemplo, si en un capacitor, si en un dispositivo capaz de almacenar energía, dice, en un capacitor se cumple todas las siguientes características. Ustedes van a decir si es verdadero o es falso en esa parte. Es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Eso es verdad o es falsedad? ¿Qué le sirve ¿ya? Y así sucesivamente revisen cada una de esas preguntas. Espero cualquier duda, espero que me la respondas por ahí. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias.